Muy, pero muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos siguen generalmente por nuestra cuenta personal de YouTube o por nuestra cuenta personal de Facebook, con el propósito de seguir las disertaciones o las pequeñas reflexiones que generalmente hacemos acerca de las más importantes cuestiones de la vida política colombiana o acerca de las más importantes cuestiones del mundo político internacional cuando las circunstancias sean lo suficientemente importantes como para que lo ameriten. En el caso de hoy, 27 de septiembre del año 2019, me quiero referir a cuál va a ser mi posición política frente a las elecciones regionales que se avecinan. Prácticamente estamos a un mes de que se produzca la elección de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles en las más importantes ciudades del país, pero en el caso particular mío me referiré en exclusivo a la ciudad de Barranquilla, en donde vivo desde prácticamente toda mi vida, con excepción o con una excepción larga de 10 años, en los cuales estuve en Bogotá mientras estudiaba mi carrera de abogado en la Pontificia Universidad Javeriana. Con respecto a los candidatos que se han presentado para alcaldes o para gobernadores en el departamento del Atlántico, debo decir que si bien tengo muchísimas razones para no estar de acuerdo con el procedimiento que se utilizó para elegir al señor Jaime Pumarejo como candidato a la alcaldía de Barranquilla, no tengo desafortunadamente otra alternativa distinta que ir a votar por Jaime Pumarejo el domingo 27 de octubre con el propósito de que sea ungido por el voto popular como el alcalde distrital de Barranquilla para el próximo periodo constitucional que comienza el 1 de enero del año 2020 y terminará el 1 de enero del año 2024. Con respecto a esto es importante que hagamos una corta reflexión porque he dicho en forma tajante que no puedo estar de acuerdo con la forma como el señor Pumarejo fue elegido para representar no solamente a su partido, sino a un sector importante de la clase dirigente del departamento para ser el candidato a la alcaldía con más opción o con más opciones para quedar elegido o para ser elegido como el próximo burgomaestre, como el próximo alcalde de Barranquilla. Y no estoy de acuerdo porque en teoría nosotros vivimos en una democracia representativa y en una democracia las más importantes decisiones que se adopten tanto en su interior como en todas aquellas formalidades que se deben surtir con el propósito de escoger a aquellas personas que eventualmente deben representarnos, no solamente en las distintas corporaciones públicas de carácter electivo, sino también en la administración municipal, distrital o departamental, deberían ser escogidas de acuerdo con unos procedimientos establecidos en la legislación colombiana, establecidos en la Constitución Política de Colombia, pero que desafortunadamente no se respetan o no se tienen en cuenta en el momento de establecer entre los distintos dirigentes políticos sus convenios, sus acuerdos o sus componendas, como se les quiera llamar a eso. Lo cierto es que si bien a mí particularmente me parece un buen candidato a la alcaldía de Barranquilla el señor Jaime Pumarejo, también debo decir que lo apetecible, lo que hubiésemos deseado nosotros en otras circunstancias, hubiese sido que se hubiese presentado el nombre de Jaime Pumarejo a consideración primero de su propio partido, que es Cambio Radical. Y si en su partido Cambio Radical el señor Pumarejo hubiese contado con algún tipo de adversarios o con algunas personas que también estuviesen aspirando a ser elegidos
como candidatos dentro de Cambio Radical a la alcaldía de Barranquilla, se hubiese realizado una especie de congreso, una convención, una consulta popular o cualquier acto plural en la que se pudieran reunir los miembros o la militancia de ese partido para escoger por la vía del voto el nombre de aquella persona que supuestamente encabezará como candidato de ese partido las elecciones a la correspondiente alcaldía. Y eso debió haber sucedido en los distintos partidos políticos que de alguna manera entran en lisa en una competencia de esta naturaleza. Esto se le pide, por supuesto, al Partido Liberal, al Partido Conservador, a Cambio Radical, como ya lo hemos manifestado, al Partido Centro Democrático, al Partido Mira, al Partido de la U y absolutamente a todos los partidos o movimientos políticos, sean de la derecha, sean del centro derecha, o sean de la izquierda, o sean del centro izquierda. Todos los partidos políticos en Colombia que están debidamente reconocidos por el Consejo Nacional Electoral deben tener en sus estatutos unos mecanismos internos que garanticen procedimientos democráticos para la elección de sus candidatos. En Barranquilla, desafortunadamente, y en el departamento del Atlántico pasa lo mismo. No se ha establecido la escogencia de los candidatos por procedimientos democráticos, por procedimientos en donde el pueblo o las bases del partido tengan la posibilidad de participar en la escogencia, y eso naturalmente resta a los ciudadanos unos espacios democráticos importantes, resta unos espacios de libertad importantes y de alguna manera concentra excesivamente el poder político en unas pocas manos, en donde ya de hecho el poder político está altamente concentrado. De tal manera que en esas circunstancias no nos es posible decir en voz alta que el sistema mediante el cual se ha escogido al alcalde, o mejor, el candidato a la alcaldía de Barranquilla, señor Jaime Pumarejo, como tampoco lo ha sido con relación a los otros candidatos, es un hecho o un acto democrático en la medida que absolutamente ninguno ha sido escogido por vías democráticas dentro de sus propios partidos o por vías democráticas dentro de sus propias organizaciones políticas, por pequeñas o precarias que estas organizaciones políticas sean. Así como pasa con el señor Jaime Pumarejo, está pasando con los candidatos que aquí en Colombia llaman alternativos, que simplemente se presentan sin que previamente pasen por el matiz de una elección popular dentro de un congreso, dentro de una convención, dentro de una asamblea del partido o a través del sistema de la consulta popular. En una palabra, no se respeta la norma consignada en la legislación colombiana, según la cual los partidos políticos deben tener plasmados en sus estatutos unos mecanismos democráticos para la selección de sus candidatos. Y eso naturalmente vicia la elección y, repito, restringe los espacios de libertad, restringe los espacios de participación, restringe los espacios democráticos en una sociedad que aspira a tener más libertad, más participación y más democracia. No estamos o no debemos estar en una especie de plutocracia, no estamos en una especie de régimen oligárquico en donde solamente los poderosos pueden escoger sus candidatos. Esta ha sido pues una reflexión del momento, no quiero extenderme más en ella, pero independientemente de que no esté de acuerdo con la forma como el señor Pumarejo fue elegido candidato del partido Cambio Radical a la alcaldía de Barranquilla, el próximo 27 de octubre iré a votar por su candidatura con el propósito in pectore
de que Barranquilla siga un proceso que hasta este momento se nos antoja completamente satisfactorio en materia de crecimiento, en materia de desarrollo, en materia de mejor estar para la totalidad de los barranquilleros. En las encuestas que a mí particularmente se me hicieron en el pasado, manifesté que teníamos puntos importantes que resolver. Todavía la educación pública no es lo suficientemente de alta calidad como para pensar en competir en términos humanos con el mundo globalizado. Pero eso es un asunto que tocará responder a los nuevos dirigentes que sean elegidos en estas próximas elecciones de octubre del año 2019. También tengo algunos reparos con respecto a la manera como se ha venido manejando el tema de la movilidad de Barranquilla, pero repito que eso es un tema que en este momento se escapa a nuestra reflexión principal, que es la forma, a mi juicio, absolutamente inadecuada de cómo se eligió al candidato de Cambio Radical a la elección de alcaldías de Barranquilla o a la alcaldía de Barranquilla, el señor Jaime Pumarejo, por cuanto allí no se puede decir con absoluta certeza que exista lo que llamamos un matiz democrático. Yo creo que he sido lo suficientemente claro en cuanto al mensaje que quería transmitir, y ya como una especie de corolario o simplemente como una especie de conclusión me limito a decir que el próximo 27 de octubre, a pesar de aquellas circunstancias que acabo de transmitir, votaré por el candidato Jaime Pumarejo a la alcaldía de Barranquilla el próximo domingo 27 de octubre. Muchísimas gracias y hasta pronto.